Una de las chicas de la clase levantó la mano para hablar, y él asintió, indicándole que hiciera su pregunta. Pensé que había dicho que estuvieron allí 5 días, señor. Se suponía que sí. Nos quedamos atónitos. Presumiblemente, la historia aún no había terminado. ¿Qué pasó después?, preguntó uno de los chicos. Normalmente, esto habría sido seguido por un regaño por no levantar la mano antes de hablar, pero como la clase permanecía perfectamente en orden, el señor Milner continuó. Pasé el resto del día caminando con mi grupo. Esta vez fuimos a Wren Hill. Fue otra caminata larga, agotadora pero divertida. Recuerdo que los sándwiches de ese día eran horribles, algún tipo de pasta de carne con un sabor espantoso, nada como los gruesos cortes de jamón del día anterior. La mayoría apenas los tocamos, así que llegamos hambrientos de regreso al hotel. Hizo otra pausa. No puedo hablar por el resto de la clase, pero en ese momento estaba tan absorto en su relato que, a pesar de estar en pleno julio, sentí un leve escalofrío, como si hubiera estado con él en aquella niebla de febrero. Cuando volvimos, el señor Clark habló de inmediato con los otros 2 profesores, el señor Ross y el señor Phillipson. No teníamos idea de qué hablaban, pero después de la cena nos reunieron en una de las salas de conferencias y el señor Clark nos dijo que debíamos empacar nuestras cosas, porque nos íbamos a casa. Nuestros padres ya habían sido notificados y se les reembolsarían los días restantes. ¿Les dijo por qué?, preguntó el mismo chico. Esta vez, el señor Milner sí lo reprendió, de manera educada pero firme. Recuerda levantar la mano antes de hablar. Y sí, nos dijo por qué. Nos miramos brevemente entre nosotros, confundidos, antes de volver la vista al señor Milner. Él continuó con la siguiente parte de su historia. Después de que nos fuimos a caminar, el señor Clark se quitó el zapato y el calcetín izquierdo para mirar su tobillo. La hinchazón había bajado, pero ahora tenía un feo moretón negro y azul justo encima del talón. Se lo frotó inútilmente antes de volver a ponerse el calcetín, pero no el zapato. Las orejas de Tosca se movieron con curiosidad, y el señor Clark la acarició en la cabeza mientras ambos disfrutaban del calor de la chimenea. El periódico de ayer descansaba sobre una mesa auxiliar cercana. Probablemente sería su único entretenimiento durante las próximas horas, así que no tenía prisa por abrirlo. Esperaba que nadie hubiera intentado resolver el crucigrama, ya que eso seguro lo mantendría más ocupado que cualquier chisme de celebridades que hubiera en la portada. Suspiró profundamente mientras observaba al perro estirarse frente al fuego. Sería un día largo. Oyó pasos en uno de los pisos superiores. No reaccionó de inmediato. Debían de ser los empleados de limpieza haciendo sus rondas, y ciertamente no iba a entretener la idea de que fuera el fantasma que yo había afirmado ver la noche anterior. Se puso el zapato izquierdo nuevamente y estaba a punto de tomar el periódico cuando recordó que, debido al cierre del hotel la próxima semana, solo quedaba un equipo mínimo de personal y las habitaciones se limpiaban cada 2 días. Y la próxima limpieza era mañana. Había visto al reducido equipo de cocina salir después de limpiar las mesas y no volverían hasta las 4 de la tarde. Eso dejaba solo al señor Baker, a quien podía ver por la ventana del frente, podando los arbustos. «Maldita sea», dijo en voz alta para sí mismo. Podría ser uno de los chicos. Por la incomodidad, había contado apresuradamente a los estudiantes esa mañana. Podría haberse equivocado. Seguía pensando que lo más probable era que se tratara de alguien del personal del hotel, pero debía asegurarse de todos modos. No podía permitir que un niño desorientado deambulase preguntándose dónde estaba todo el mundo. Además, tenía mucho tiempo libre. Como si hubiera anticipado los movimientos del señor Clark, Tosca levantó la cabeza desde la alfombra. «Vamos, chica», dijo el señor Clark. «Acompáñame». Se dirigió por el pasillo de la planta baja, evitando deliberadamente la primera escalera. Quería tomarse su tiempo. Ya que podía revisar todo a fondo y moverse un poco. Caminaba con movimientos cortos y doloridos, mientras Tosca lo seguía. La planta baja estaba completamente vacía y en absoluto silencio. Incluso las suaves pisadas de Tosca eran audibles, al igual que los pasos en el piso de arriba, cuyo ritmo y volumen ahora se volvían más erráticos. Tomó la escalera al final del pasillo para subir al primer piso. Tosca, encantada de recibir atención, iba saltando delante de él. El primer piso estaba igual de desierto. Frente a él, un impecable pasillo con papel tapiz de hexágonos floreados y una alfombra color burdeos.
Pequeñas pinturas colgaban de forma intermitente en las paredes. Comenzó golpeando suavemente las primeras puertas, probando los picaportes y descubriendo que, sin excepción, todas estaban cerradas. Parecía inútil intentarlo con todas. Ahora estaba seguro de que los pasos venían del segundo piso, así que se dirigió a la siguiente escalera. Desde el piso de arriba llegó un estruendo, un fuerte y furioso pisotón. El señor Clark se detuvo en seco. Tosca ladró en respuesta, y él la mandó callar. Siguió avanzando hacia la escalera y escuchó otro pisotón fuerte, y luego otro. ¿Estaba algún niño haciendo travesuras? ¿Habían escuchado que llamaba a las puertas y ahora se burlaban de él, pisando fuerte en respuesta? Recordando lo que yo había contado al señor Baker, sintió un escalofrío. Intentó desechar la idea de su mente. Alguien estaba allí arriba. Una persona real, no un fantasma. Tal vez alguien había dejado caer algo. Tal vez las renovaciones ya habían comenzado y el ruido era solo el sonido de un martillo. Pero no sonaba como ninguna de esas cosas, y si las renovaciones iban a comenzar temprano, seguramente no empezarían en el único piso que estaba ocupado en ese momento. Ahora estaba al pie de la escalera. Subió el primer tramo y giró. En la parte superior del siguiente tramo de escaleras, a la izquierda, estaba la entrada al pasillo del segundo piso. «¿Hola?», gritó, decepcionado por la debilidad de su propia voz. Ahora estaba realmente nervioso. Los pasos resonaban, pisadas fuertes que se acercaban hacia él. En cualquier momento, su origen se revelaría. Casi no podía soportarlo, su corazón estaba en la garganta mientras agarraba la barandilla y se giraba para bajar de nuevo. Pero entonces, las pisadas se detuvieron. Sonaba como si quienquiera que fuera hubiera caminado furiosamente hasta el final del pasillo, pero ahora se negaba a avanzar más. El señor Harris se quedó en las escaleras mirando hacia arriba, sin atreverse a moverse ni hacia arriba ni hacia abajo. «¿Hola?», repitió, decidido a que su voz sonara más firme esta vez. Lo logró, pero no obtuvo respuesta. Tomando una respiración profunda, continuó subiendo lentamente. Eso fue todo el estímulo que Tosca necesitó. Se adelantó rápidamente, llegó a la parte superior de la escalera, miró hacia el pasillo y se detuvo en seco. Y se orinó. «¿Tosca?», murmuró el señor Harris, con la confianza drenada por completo de su voz. «¿Tosca?», intentó de nuevo. El perro no lo escuchó, no podía escucharlo. Sus ojos permanecían fijos en lo que fuera que estaba en el pasillo, su respiración entrecortada se mezclaba con un quejido bajo. «Tosca», jadeó desesperadamente. Esta vez fue una orden, pero el perro permaneció inmóvil donde estaba. Su propia respiración ahora era frenética. ¿Qué demonios estaba mirando el perro? No quería averiguarlo. En un solo y rápido movimiento, llegó a la parte superior de las escaleras con la espalda pegada a la pared, avanzando sin dar la cara a lo que fuera que había atrapado la mirada de Tosca. Se inclinó, agarró al perro por el collar y echó a correr escaleras abajo. Sí, corrió, a pesar del dolor en su tobillo, corrió. Por el instante en que puso un pie en la boca del pasillo, supo que lo que fuera que estaba allí estaba justo detrás de él. Sintió su aliento gélido y putrefacto contra la nuca. Mientras corría, arrastrando el cuerpo inerte del perro con la fuerza del pánico y la adrenalina, escuchó una risa desde arriba. Una risa espantosa, espantosa, el inconfundible sonido de la voz de una mujer. Una vez más, el silencio reinó supremo. El señor Baker estaba sentado en su escritorio, mirando tranquilamente al suelo. Su personalidad, generalmente vibrante, ahora parecía serena pero digna. Levantó la vista como invitando a hacer preguntas y, consciente de que la clase estaba por terminar, lentamente levanté la mano. Me concedió la palabra con un leve asentimiento. ¿Descubrió algo sobre los fantasmas? ¿Sobre por qué el lugar estaba embrujado? Me di cuenta inmediatamente después de preguntar que había aceptado todo sin cuestionarlo. El señor Baker había contado su historia con tal convicción que ni siquiera consideré la posibilidad de que fuera una alucinación infantil, una gran exageración de los hechos o incluso una completa obra de ficción. Sí, lo hice, comenzó. Mucho tiempo después supe que había ocurrido un asesinato en el hotel, muchos años antes. El cuidador de aquel entonces asfixió a su esposa con una almohada. Tuvieron una acalorada discusión en el vestíbulo y él se volvió violento, así que ella corrió a una de las habitaciones de arriba y se encerró.
Él logró entrar por una puerta contigua que desde entonces había sido tapiada. Ese debía de ser su fantasma el que vi, y supongo que el señor Harris se encontró con el fantasma de su esposa. La chica que estaba sentada directamente detrás de mí levantó la mano. Como la campana estaba a punto de sonar, sería la última pregunta. El señor Becker la miró y simplemente dijo: sí. ¿Cómo se llamaba el hotel? El señor Becker pensó por un momento y respondió con una media sonrisa: ah, eso no se los voy a decir. La clase estalló en un coro de decepcionadas protestas. Oh, profe. Vamos. Segundos después, la campana sonó y fuimos despedidos. Nunca he olvidado la historia de fantasmas del señor Becker y la he recordado desde entonces, aunque nunca he intentado averiguar el nombre del hotel ni la identidad de los espíritus que lo habitaban. Creo que una parte de mí prefiere no saberlo. Amé tanto su historia que no quiero arriesgarme a descubrir que en realidad podría ser completamente ficticia. Más tarde me convertí en profesor y mi primer puesto fue en mi antigua escuela. El señor Becker ya se había jubilado antes de que yo llegara. No tengo idea de dónde está hoy ni siquiera si sigue vivo. Durante los 5 años que trabajé allí, estuve en el mismo salón donde él nos contó su historia. Cada Halloween, la relataba a mis propios alumnos como recompensa por su buen comportamiento y rendimiento, y nunca dejó de fascinarlos. Ahora, acercándome a los 50 años, creo que sería un crimen absoluto que su historia se perdiera en el olvido, y transcribirla y hacerla accesible para todos es mi pequeño homenaje a un gran maestro y un gran narrador. Espero que mi memoria de cada detalle sea precisa y que él aprobara mi transcripción.